Daniel Palacios. Bienvenido a Colmundo Radio. Bueno, un saludo muy especial para ti, Paola, a Juliet, a Juan Camilo, a toda la audiencia que hoy nos escucha. Un placer estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y hablemos precisamente de esta propuesta que ha hecho usted justamente en un momento de bastante tensión en el país. Es sin duda una situación de orden público que se está viviendo en varias regiones y que muchas personas pues están viviendo esta incertidumbre. ¿De qué trata justamente esta iniciativa? Bueno, pues mira, Paola, los colombianos estamos absolutamente mamados de ver que los delincuentes tengan más privilegios y más beneficios que el ciudadano honesto y trabajador. Y tenemos que reconocer que la batalla la estamos perdiendo contra la criminalidad, porque no tenemos las herramientas suficientes, porque la ley no es lo suficientemente estricta. Y eso ha llevado a que en un gobierno como esto, que ha sido un gobierno débil, que ha sido un gobierno de la política del amor para el criminal y no para el ciudadano honesto y trabajador, pues eso se empeore. Y por eso nosotros en esta campaña presidencial le hemos hablado de manera muy clara a los colombianos. Es hora de que los colombianos tomemos una decisión, y es qué clase de país queremos. O queremos un país que se dedique a proteger, a darle privilegios, beneficios y a justificar a la delincuencia, o un país que los castigue y se dedique a proteger al ciudadano honesto y trabajador. Y por eso hemos dicho que necesitamos un mandato popular claro, amplio, en donde sean millones de colombianos que salgan a rechazar la delincuencia, que salgan a rechazar la violencia y que le den las herramientas al próximo gobierno para poder combatir de manera clara y contundente a la criminalidad. Por eso hemos propuesto una consulta contra el crimen, para que sean los colombianos, con su voto, con su participación, con su promoción, la que le digan a los delincuentes que estamos mamados y que aquí no deben haber más privilegios ni más justificación para el que todos los días le siembra temor y miedo a millones de colombianos. Precandidato Palacios, usted además de esta consulta contra el crimen, también ha venido mencionando una propuesta de realizar megacárceles en Colombia al estilo Bukele en El Salvador. Pero desde su propuesta, ¿cómo se haría en temas de inversión, infraestructura? ¿Cómo estaría esa propuesta sobre la mesa? Bueno, pues mira, es muy importante porque dentro de la consulta para el crimen, los ciudadanos podrán decidir frente al tema carcelario. Nosotros vamos a tener preguntas muy importantes, como si quieren que se castigue la reincidencia. Hoy en Colombia estamos viendo un problema gigante y es que el que reincide a las 24 horas está en la calle. Y lo hemos visto en el caso de Miguel Uribe, de alias El Costeño, un tipo que ya había sido capturado 4 veces y seguía en la calle. Es que mira, hoy de cada 4 capturados, uno es un reincidente. Entonces nosotros ahí vamos a preguntarle a los colombianos y a decirle a los colombianos que se manifiesten claramente en contra de la reincidencia, también que los delincuentes violentos no estén en la calle sino en la cárcel, que se le acaben los beneficios a los guerrilleros y a los miembros de organizaciones narcoterroristas, que se le eleven las penas a los miembros de los grupos armados o del crimen organizado como el ELN, el Clan del Golfo, las FARC y todas esas oficinas y combos que existen en el país. Y una de las preguntas que hacen, una de esas banderas importantes es sacar las cárceles de los cascos urbanos. ¿Por qué? Porque nadie quiere vivir al lado de una cárcel, hablemoslo de manera clara. Y además porque el 80% de las extorsiones hoy están saliendo de las cárceles, que se han vuelto call centers para la criminalidad, y por eso lo que necesitamos es sacar las cárceles de los sectores urbanos y construir más. Esta pregunta específica. Hoy Colombia tiene un hacinamiento del 25%. Tenemos 100.000 personas en las cárceles de Colombia. Necesitamos más espacio para que esos delincuentes que ya están, pues tengan una mejor condición. Pero necesitamos más espacio para todos los delincuentes que vamos a capturar, porque aquí hemos dicho que le vamos a acabar los privilegios y que vamos a combatir la delincuencia. Entonces tú me dirás, ¿y eso cómo se hace? Pues eso son una cárcel como la de Bukele, como la que hizo en El Salvador, cuando todo el mundo decía que no se podía, que es que no se pueden hacer cárceles. Pues más allá de las críticas que uno le pueda tener a Bukele con las cosas que esté de acuerdo o no de acuerdo, pues la cárcel se hizo. Y esa cárcel costó $300 millones. $300 millones son más o menos 1.3 billones de pesos. Entonces yo te digo, acabando el Ministerio de la Igualdad, que nos vale 1.8 billones de pesos y no sirve para absolutamente nada, ya tengo la primera cárcel y me sobra plata. Con los 8 billones de pesos que incrementó este gobierno en gastos burocráticos,
contratando más OPS, pagándoles a influencers. Con esa platica pagamos las otras 3 cárceles y me sigue sobrando plata. Quiere decir, aquí lo que se necesita es la capacidad, la convicción y la voluntad para que tengamos más cárceles y para que las llenemos de delincuentes. Doctor Palacios, usted públicamente se ha referido a 5 grandes enemigos que tiene Colombia. ¿Cuál de estos considera el más urgente de enfrentar y cómo lo haría desde la presidencia? Mira, los 5 son fundamentales porque los 5 son como una muralla, son como un muro, que cada vez que estos 5 enemigos se fortalecen, no permiten que Colombia avance. Y son enemigos históricos, pero cuando los combatimos, a Colombia le va bien. Cuando los disminuimos, Colombia avanza. Cuando se fortalece, Colombia nuevamente queda rezagada, queda atrapada por esos 5 enemigos. Y nosotros hemos dicho que esos 5 enemigos son el narcotráfico, son la criminalidad, la guerrilla, la corrupción y el populismo. Esos 5 enemigos, si no los derrotamos, difícilmente Colombia va a poder avanzar y progresar. Pero eso lo hemos puesto dentro de una gran bandera, que es la columna vertebral de la campaña. Y es el que piensa diferente no es el enemigo de Colombia. No lo es y no puede ser. El único enemigo de Colombia es el que está por fuera de la ley o el que pone en riesgo nuestra democracia. A eso son a los que tenemos que combatir y derrotar con toda la autoridad y con toda la firmeza. Doctor Palacios, en ese enfoque contra la criminalidad, la inseguridad, hay varios puntos de tensión que se están dando en este momento en el país. Uno de ellos, el aumento del reclutamiento forzado, sobre todo en menores de edad. Hay datos que ha dado la Defensoría del Pueblo que incluso están usando las redes sociales para estimular que los niños se vayan a engrosar las filas de los grupos al margen de la ley. Y por otra parte, también está el tema del aumento, infortunadamente, de abuso sexual contra menores, que usted también está tocando en estas propuestas. Mira, eso que tú estás mencionando es supremamente importante. Lo primero, ¿por qué se incrementa el reclutamiento de menores de edad? Porque esos bandidos se están fortaleciendo, porque les han dado libre tránsito, porque les han levantado órdenes de captura, porque hasta los han premiado con zonas de ubicación. ¿Y hoy qué vemos? Hoy vemos a unas FARC más fuertes, hoy vemos a un ELN más fuerte, vemos a un clan del Golfo más fuerte. Ya hay presencia en más de 450 municipios del país, en 29 departamentos. Pero a eso súmele todos los combos, las oficinas, que además también reclutan menores. Entonces, primero, para que se baje el reclutamiento hay que derrotar a los criminales. Hay que quitarles ese libre tránsito, esa tranquilidad con la que viven hoy y reactivar la ofensiva de nuestra fuerza pública para combatirlos con contundencia. Pero ahí hay 2 temas importantes que tú mencionas y aprovecho aquí para dejarlos, que hacen parte de la consulta contra el crimen. Lo primero, los menores de edad que hacen o que cometen delitos tan atroz como el atentado a Miguel Uribe, tienen que ser juzgados como adultos. Si un muchacho tiene la frialdad, tiene el cálculo, tiene la falta de humanidad para hacer un atentado en sangre fría, como le hicieron a Miguel Uribe, pues entonces que reciba las penas como un adulto. Tan bravitos para delinquir, entonces que sean lo suficientemente adultos para enfrentar una condena. Eso es lo primero y eso enseguida baja que los dejen de estar instrumentalizando. Porque hoy los delincuentes creen que poniendo a menores para que hagan delitos, para que le hagan los mandados, pues va a llevar a que estos tengan un tratamiento preferencial y entonces pueden hacer la vuelta, se enriquecen y al pelado al final del día le van a dar un mejor tratamiento. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que insistir. Mire, yo les digo eso, si hay algo que vale la pena insistir, es la cadena perpetua para violadores de menores y asesinos de niños. Cuando yo fui ministro del Interior, nos dimos a la tarea con la hija de Gilma Jiménez de sacar adelante el acto legislativo que establecía la cadena perpetua para ellos. Nos dimos la pela en el Congreso, la sacamos adelante, una modificación a la Constitución. Luego sacamos la ley reglamentaria, que ya la dejaba en firme para que se comenzara a aplicar. Y lamentablemente la Corte Constitucional la declaró inexequible. Por eso yo creo que si algo vale la pena insistir es en eso, y que seamos millones de colombianos que salgamos a decirle a la Corte Constitucional no en Lores. Aquí el que viole a un menor, el que asesine a un niño, se tiene que pudrir en una cárcel. Porque a mí no me vengan con el cuentico que eso tiene resocialización. A mí no me vengan con el cuentico que una persona que es un depredador sexual y que pone en riesgo a los niños y a las niñas de Colombia, le vamos a dar es el premio de ven y nos preocupamos porque pueda salir nuevamente
de la cárcel. No, volvemos a lo mismo. Es que aquí hay mucho delincuente machito para cometer el delito, pero muy, muy cobarde para enfrentar las consecuencias. Entonces son tan machitos de meterse con un niño, bueno, afróntenlo, que se pudran en una cárcel. Por eso vuelvo y digo, es que aquí tenemos que concentrarnos es en el ciudadano honesto y trabajador y no en el delincuente. Porque como sociedad estamos mal si seguimos haciendo eso. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ustedes en esta mesa, que además son jóvenes periodistas todos, les digo una cosa, ¿ustedes están de acuerdo con lo que pasó con EPA Colombia? Que EPA Colombia está en la cárcel. Particularmente, y me salgo de la objetividad, no estoy de acuerdo. Porque lo que usted menciona, hay muchos reincidentes en la Mira, calle. ahí está la respuesta. Esa es la respuesta. Tú puedes decir que no estás de acuerdo, pero porque estamos generando una sociedad que no es justa, que no es equitativa. ¿Por qué? Hombre, EPA Colombia cometió un delito y como un delito tiene que ir para la cárcel. Pero ¿qué clase de sociedad estamos construyendo cuando EPA Colombia se va para la cárcel, pero quien secuestra, extorsiona, asesina, hace parte de un grupo criminal, envenena a jóvenes en las calles con la droga, termina dándonos cátedra de moral en el Congreso de la República? Hombre, así tú no puedes construir una sociedad. Entonces pongámonos de acuerdo. El que esté por fuera de la ley, que tenga castigo. Porque es que nos vienen con un cuento que nos han querido engañar a todos. Y es que la razón de la delincuencia y de la violencia es la pobreza en Colombia. Entonces, como pobrecito no tiene una situación favorable, entonces se dedica a delinquir y entonces hay que justificarlo. Yo le hago una pregunta. ¿A quién de ustedes aquí le ha tocado fácil? ¿A quién de los oyentes de Colmundo le ha tocado fácil? Aquí a todos les toca salir a trabajar. Colombia tiene más de 18 millones de personas en situación de pobreza. ¿Y sabe cuántas personas están en las cárceles de Colombia? 100.000. ¿Y sabe cuántas personas pueden hacer parte del Clan del Golfo, del ELN, de las FARC, de los combos, de las oficinas? Vamos a ser generosos. Vamos a decir que son 70.000 más. Son 170.000 colombianos que se han dedicado a estar por fuera de la ley. ¿Cómo así que ese cuento de que gente es porque hay pobre? Cuando cuántos ciudadanos, con toda la dificultad del mundo, se esmeran para salir a darle un mejor futuro a su familia, un mejor futuro a sus hijos. Aquí un ejemplo de gente honesta, trabajadora, que han decidido educarse, han decidido trabajar desde la legalidad, honrados, honestos. Entonces, no, dejemos de preocuparnos por el delincuente, a ese castiguémoslo, a ese persigámoslo y dediquémonos a proteger al ciudadano honesto y trabajador. Doctor Palacios, ya por otra parte, usted hace menos de un mes inscribió su precandidatura y no es para nadie un secreto que usted inició en la política con el expresidente Álvaro Uribe, fue ministro del Interior con el exmandatario Iván Duque. Actualmente, con más de 70 precandidatos, ¿en qué oposición está Daniel Palacios? ¿Derecha, centro, izquierda? Bueno, primero te diría lo siguiente. A Álvaro Uribe le tengo una gratitud enorme y un aprecio. Fue un mentor. Tuve más de 20 años al lado de él. Desde los 18 años comencé a trabajar con Álvaro Uribe. Tuve la oportunidad de trabajar en su primer gobierno, en su segundo gobierno, ser su secretario privado, cofundador del Centro Democrático, la posibilidad de ser concejal de Bogotá por el Centro Democrático, presidente del Consejo de Bogotá por el Centro Democrático, viceministro, ministro. Y eso me lleva a tenerle una gratitud y un aprecio gigante. Además, tengo muchos amigos en el Centro Democrático, como tengo amigos en el Partido Liberal, en el Partido Conservador, amigos sin partido, amigos que piensan diferente. Y al presidente Duque una gratitud infinita, un gran ser humano, una persona decente, que le dio la oportunidad a una persona como yo de ser el ministro del Interior más joven que ha tenido este país. Pero hoy los colombianos requieren independencia. Hoy los colombianos requieren independencia para construir, independencia para sumar. Porque vuelvo y repito, el que piensa diferente no es el enemigo. Con el que piensa diferente hay espacio para hablar, hay espacio para conversar, hay espacio para estar en desacuerdo y también para construir y sumar para avanzar. Con el que no hay espacio para el diálogo, con el que no hay espacio para la conversación es con el que está por fuera de la ley. Y ahí respondo tu última pregunta. Entonces, ¿soy en la derecha, soy en la izquierda, soy en el centro? Pues yo te diría lo siguiente. Si creer en la autoridad lo hace uno de derecha, pues somos de derecha. Si creer que el delincuente tiene que estar en la cárcel, pues somos de derecha. Si creemos que no hay que perseguir al empresariado, sino impulsarlo para que genere empleo, pues entonces somos de derecha. Si creemos en Dios y tenemos un temor a Dios y somos religiosos nos hace de derecha, pues entonces somos de derecha. Entonces, aquí hay un montón de cosas que a los ciudadanos no les importa. Y se los quiero decir honestamente. ¿Ustedes alguna vez han visto un ladrón? Aquí en esta cabina les pregunto, cada llegaba a robarle el celular
o el computador y antesito para y le pregunta, venga, ¿usted es de izquierda o es de derecha? ¿Usted es petrista o es uribista? No, a los ladrones no les importa si uno es de izquierda, si es de derecha, si uno es petrista o es uribista. Por eso aquí lo que tenemos que dejar es ese cuento de la izquierda y de la derecha y salir a resolver los problemas de los colombianos. Porque, o tú crees que aquí en Bogotá, en los barrios con mayor dificultad les importa si el que les tapa un hueco es de izquierda o derecha, o el que le mejora la movilidad, o si le llega el agua a La Guajira que tanto han prometido y no ha llegado, si es de izquierda o derecha. No, los colombianos lo que están mamados de ver un montón de promesas y un populismo que se basa en el odio, que se basa en la división, que nos ha pretendido poner a unos entre buenos y malos, entre los ricos y los pobres, entre el empresario y el trabajador, entre los esclavistas, entre los, aquí el que piensa diferente es paramilitar o el guerrillero, no. Yo creo que los colombianos lo que quieren ver es capacidad de resolver. Y tú para resolver tienes que tener algo, tienes que tener convicción, tienes que tener conocimiento, coherencia y capacidad. Y eso es lo que nosotros le ofrecemos a los colombianos. Doctor Palacios, números en rojo en materia fiscal. En ese sentido, ¿cuál sería su propuesta para enfrentar el déficit fiscal sin recurrir a más impuestos, sobre todo para la clase media? Mira, eso es un tema que se tiene que manejar como... Uno no puede manejar la billetera del Estado como no manejaría la casa. Y entonces, imagínate tú aquí ganándote, vamos a decir, que no tiene ninguna relación con tu salario real, ¿no? O sea, digo, pero digamos que tú te ganaras 5 millones de pesos, pero tiene gastos por 20. Y la gran mayoría de esos gastos son lujo, son cosas innecesarias, porque quieres vivir más allá de lo que tus ingresos te dan. Pero tú tienes unas personas que viven contigo en tu casa. Tienes 2, 3 personas que te ayudan a pagar el arriendo, lo que los conocen como los roommates, ¿cierto? Entonces tú tienes ahí a esas personas. Entonces, ¿tú qué haces? Le comienzas a cobrar a esas personas más. No, ustedes tienen que aportar mucho más para sostener mi tren de gasto, pero venga, si es el que está gastando como loco usted, no. Aquí todos tienen que aportar y tienen que aportar más. Y entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ir a sacar tarjetas de crédito por cupos superiores a lo que tengo la capacidad de pagar. Y vamos, y entonces le meto una hipoteca a la casa. Y aparte de eso, entonces voy y le meto una hipoteca a la mamá. Y aparte de eso, voy y le pido préstamos a prestamistas para poder vivir. ¿A ti te parece que así manejo un hogar? No. Si tú no tienes para vivir con 20, para gastos de 20 millones, te toca apretarte el cinturón. Entonces uno aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer de manera muy sencilla? Si el Estado está gastando más de lo que recibe, tiene que apretarse el cinturón es el Estado, no apretarle el bolsillo al ciudadano. Por eso aquí no podemos seguir con más impuestos para justificar el gasto burocrático. Ahorita te lo mencioné. 1.8 billones de pesos nos costó ese invento politiquero, populista de un Ministerio de la Igualdad. ¿Qué ha hecho? Nada. No sirve para nada. ¿Qué ha pasado con esos 8 billones de pesos pagándole a influencers para que promocionen al gobierno? Absolutamente nada. Entonces, aquí hay que reducir el gasto para así no tener que seguir afectándole el bolsillo al colombiano. Si tú no reduces el gasto y lo redireccionas, pues evidentemente vamos a seguir en un camino muy peligroso, que es la de la quiebra del Estado y siempre queriendo financiar la quiebra del Estado con el bolsillo del ciudadano. Doctor Palacios, ahora saliendo del país y de todos estos puntos de tensión que se están dando, hay otros puntos hacia afuera y es la relación principalmente con Estados Unidos, en la que recientemente pues se ha hablado de una superación justamente de una crisis diplomática. ¿Cómo sería esa relación teniendo en cuenta que el gobierno actual pues ha trabajado mucho o ha propuesto el no depender solamente de un solo punto, sobre todo en el tema comercial? ¿No? Él ha hablado de hacer una apertura hacia otros países. ¿Cómo se manejaría este tema? Mira, lo primero que hay que decir es, nuestra política internacional no se puede manejar con ideología. Porque cuando tú lo que quieres es exportar e importar ideología, la gente se muere de hambre. ¿Sabe por qué? Porque la gente no vive de ideologías. La gente vive de que sus productos se puedan vender. La gente vive de que su comida le llegue, de que los productos de la canasta familiar estén, de que podamos expandir nuestros socios comerciales. Y entonces cuando tú pretendes que la política internacional lo que son políticas, es una política ideológica, de peleas con quienes ideológicamente estoy cercano o con quien ideológicamente estoy de acuerdo,
pues lo que llevas es a que ¿quién es el afectado? Pues el afectado es el comercio, el afectado es la industria, el afectado es la confianza inversionista, el afectado es el inversionista que se va del país. Y eso es lo que hemos visto. Entonces aquí nos han metido en una pelea que el presidente ahora quiere andar de pelea de tú a tú con el presidente de los Estados Unidos, que es muy rápido para trinar y no sé si igual de rápido para meter la cabeza dentro del rave. Porque entonces sale e insulta para ganar un montón de twitters y después le toca salir a arrepentirse y después le toca salir a pedir perdón. Entonces, muy bravo con nuestros aliados naturales, con nuestros aliados estratégicos, con las democracias del mundo y bastante complaciente con las dictaduras, con los estados donde no se respeta la democracia y donde se restringen las libertades. Yo creo que aquí la diplomacia colombiana se tiene que manejar de una manera muy clara. Es en nuestro mejor interés nacional, no es nuestro mejor interés ideológico. ¿Y cuál es el mejor interés nacional? Que tengamos un comercio fortalecido con nuestros aliados estratégicos, que tengamos las mejores condiciones comerciales. Mira lo que pasa con decisiones tan improvisadas como lo de los BRICS. Sale el presidente a decir que se va a meter a los BRICS. Y ayer le llega una carta al presidente Lula da Silva del presidente Trump, en donde le dice, como usted quiere jugar a los BRICS, entonces venga y le va a clavar 50% de tarifas de aranceles para los productos que salgan del Brasil. Entonces, eso no es de manejarlo con chiste. La política internacional es algo muy serio y nuestra balanza comercial no se improvisa. Claro, yo puedo propender por tener mejores relaciones con China, tener mejores relaciones con África, pero al final del día, si el 90% del aguacate me lo está comprando Estados Unidos, ¿qué le digo al aguacatero porque estoy agarrado? No, es que porque el presidente le dio, porque es que el café estuvo tan bueno que le dio por agarrarse y entonces el aguacatero es el que paga el precio, o el cafetero es el que lo paga, o el arrocero es el que lo paga, o el de los cereales que también estamos hoy a punto de un paro precisamente porque la soberanía alimentaria la han puesto en riesgo las improvisaciones de ese gobierno. Entonces, la política internacional se tiene que manejar con seriedad, se tiene que manejar con los mejores, se tiene que manejar siempre pensando en promover el interés nacional y mejorar las condiciones de los colombianos adentro y fuera de Colombia. Estamos en un momento donde hay mucha polarización. A través de las redes sociales o la cercanía que ha tenido con sus seguidores en esta precandidatura, ¿cuáles han sido esas solicitudes que ha escuchado directamente de los colombianos, de lo que más necesita el país precisamente para unirlo, como usted lo acaba de indicar? Mira, yo creo que nosotros nos podemos unir en algo en el que yo esperaría que ningún colombiano esté en desacuerdo, y es en unirnos todos contra la criminalidad. Y por eso hemos planteado una consulta contra el crimen. No es una consulta contra el que piensa diferente. No es una consulta contra el empresario o el trabajador. No es una consulta en contra del ganadero para decirle terrateniente. O sea, eso no es una consulta en contra del colombiano honesto trabajador, sea de izquierda o sea de derecha. Es una consulta contra el que está fuera de la ley. Por eso el primer mensaje para unirnos es decir que el que piensa diferente no es el enemigo, que el enemigo es el que está por fuera de la ley. Ahora, el segundo mensaje tiene que ser, respetemos las reglas de juego. Si tú respetas las reglas de juego, hay paz política en el país. Porque más allá de la crítica que uno pueda tener de las diferencias, pues tú sabes que todos estamos respetando la Constitución, que todos estamos respetando la ley, que hay garantías para hacer una oposición democrática. Cuando eso no existe, entonces pues viene un proceso de incertidumbre, un proceso de miedo. Pero es que no es menor. Aquí estamos hablando de un presidente que ayer puso un trino diciendo que no confiaba en las elecciones de Colombia para el 2026. Oiga, hágame el favor. Ese es el mismo tipo que este país le dio la oportunidad de desmovilizarse y reincorporarse a la vida civil. El mismo tipo que lo eligió concejal ese mismo sistema, al mismo tipo que lo eligió alcalde, que lo eligió representante a la Cámara, que lo eligió senador y que lo eligió presidente de la República. Y ahora entonces no le sirve. Y entonces yo hago una pregunta. ¿Qué nos está diciendo el presidente cuando dice que no confía en el resultado? ¿Nos está anticipando que lo va a desconocer? ¿Qué nos está diciendo el presidente cuando dice que de manera irregular, de manera ilegal e inconstitucional van a meter una papeleta en las elecciones de marzo pidiendo una constituyente cuando claramente fue una violación a la Constitución? ¿Qué nos está diciendo? Entonces, el presidente de la República, y lo voy a decir, qué pena que suene un poco feo, pero permanentemente nos está midiendo el aceite. Y nos lo mide como sociedad para ver hasta dónde lo dejamos avanzar.
Él siempre tira a correr la cerca, a ver hasta dónde le dejamos correr la cerca. Gracias a Dios, las instituciones colombianas han mostrado una fortaleza tremenda y la independencia de las Cortes ha sido absolutamente clara y se ha mantenido a pesar de los ataques. Y el Congreso de la República, a pesar de los ataques, ha mantenido su independencia. Y la prensa colombiana ha mantenido su independencia y ha protegido la libertad de prensa sin importar los ataques del gobierno nacional. Entonces, te respondería esas dos. Lo primero, que el que piensa diferente no es el enemigo. Segundo, que respetar las reglas de juego genera paz política. Pongámonos aquí claro. Y exigámosle al presidente que va a respetar la ley de garantías. Exigámosle al presidente que le va a brindar la protección a los candidatos que van a hacer una aspiración presidencial o van a hacer una aspiración al Congreso y que son opositores al gobierno. Pero sobre todo, que el presidente va a respetar las reglas de juego de nuestra democracia y que el 7 de agosto saldrá por la puerta en la que entró sin ninguna amenaza a la sublevación, sin ninguna amenaza a la parálisis del país y sobre todo reconociendo los resultados, así como lo reconocimos cuando él ganó. Doctor Palacios, ¿por qué nosotros los colombianos debemos confiar en usted como nuestro próximo presidente? Pues mira, yo te diría lo siguiente, yo hago parte de una generación que se ha venido preparando, que ha venido acumulando experiencia, que tenemos un sentido del deber patriótico muy grande y un sentido del deber. Y ante lo que está pasando hoy en el país, ante esta situación tan oscura, de tanto estrés, es que yo digo una cosa, hoy las familias colombianas viven estresadas. O sea, todo el mundo llega, si vieron el escándalo hoy, si vieron lo que pasó hoy, la violencia, todo, o sea, todo es una situación absolutamente crítica. El país va mal en salud, el país va mal en construcción, el país va mal en infraestructura, el país va mal en seguridad, la canasta familiar está más cara, la gasolina está más costosa, tenemos escasez de petróleo, la energía de la costa está que se va a un apagón. O sea, quiere decir, el país va mal. Entonces tenemos que dar esa batalla. ¿Yo qué diría? Hombre, los colombianos vamos a tener que tomar una decisión el próximo año. O continuamos ese rumbo en el que vamos, o continuamos justificando al delincuente, dándole privilegios y protegiéndolo, o elegimos como país y tomamos una decisión de rescatar a Colombia, de rescatar la salud, de rescatar la economía, de rescatar la infraestructura, de rescatar la seguridad, de rescatar nuestros valores como sociedad. Y por eso vamos a estar dando esa lucha, recorriendo las calles, las veredas, los pueblos, las ciudades, hablando con todos los amigos de los medios de comunicación, promoviendo estas tesis y esperando que sean millones de colombianos los que se sumen apoyándonos en nuestro movimiento independiente Rescatemos a Colombia y sumándose a la consulta contra el crimen, www.consultacontraelcrimen.com, para que seamos millones de colombianos los que le digamos a la delincuencia que los vamos a derrotar y que vamos duro contra el crimen. Con nosotros en el informativo digital Colmundo, Daniel Andrés Palacios, expresidente del Consejo de Bogotá, exministro del Interior y ahora precandidato presidencial. ¿Algún mensaje final para nuestros oyentes? No, el mensaje primero de gratitud por este espacio que me han abierto. Segundo, decirle a los colombianos que tengan esperanza que esta situación en la que nos han metido, en esta política de odio, en esta política de división, la vamos a superar. Y que el 26, juntos, rescatamos a Colombia.